A continuación, al amigo y hermano José Enrique, que lo tengo aquí en los controles, le voy a pedir que coloque un tema que fue uno de los grandes éxitos de los hermanos Rosario, La Luna Coqueta, porque de eso vamos a hablar aquí el amigo José Luis y yo, de la teoría de conspiración que hay, de que si llegó o no el hombre a la luna, y las pruebas que dicen tener esas teorías de que el hombre nunca ha pisado la luna. Escuchen el tema para entonces regresar de lleno con el contenido de su programa Analizando y Aprendiendo, aquí con el amigo José Luis, hablando sobre si el hombre o no llegó a la luna. Adelante, hermano José Enrique. El profeta canta el poeta y están gritando en la marqueta, ¿o qué será? La luna ya no es la novia del poeta, que fue en tiempo muy temprano. La luna ya no es la novia del poeta, que fue en tiempo muy temprano. Ahora se metió coqueta, vive con rusos y americanos. Ahora se metió coqueta, vive con rusos y americanos. Ya no quiere aquel torito de abanicos colorados que le dio su amor todito cuando la miro en el lago. Que le dio su amor todito cuando la miro en el lago. La luna coqueta ya no es novia de los poetas. La luna coqueta, el hombre no la respeta. La Luna Coqueta, los hermanos Rosario, uno de sus grandes éxitos de finales de la década del 80. ¿Por qué quise que escucharan ese tema? Porque precisamente de la luna se va a hablar, de nuestro satélite, el único satélite que tenemos. Por cierto, está llena la luna. Y muy bonita que se ve la luna llena. En esa luna se han inspirado grandes poetas. Y hablando de luna, José Enrique, si tú le prestas atención a las composiciones y canciones de Juan Luis Guerra, la mayoría de las canciones, yo me atrevería a decir que tal vez el 80 o el 85% de las canciones y composiciones de Juan Luis Guerra siempre menciona la luna. Quizás para mucha gente eso ha pasado desapercibido, pero a mí, en lo personal, me parece que Juan Luis Guerra es un apasionado y hasta enamorado de nuestro satélite la luna, porque en casi todas las canciones él menciona la luna. Si no le ha prestado atención, hazlo, José Enrique, si verá que él casi menciona la luna en todas sus canciones, o en casi todas sus canciones hace mención a la luna. A diferencia de los demás planetas del sistema solar, nuestro hogar, la Tierra, solamente tiene una luna. Los demás tienen más de dos. En el caso de Júpiter y Saturno tienen más de una docena de lunas. Siempre desde la antigüedad, desde que el hombre pues vivía en las cavernas, ha estado viendo o mirando a la luna y siempre se preguntaba ¿por qué está ahí? ¿Por qué no cae? Y se hacía preguntas cuando la veía nueva, en cuarto creciente o llena. Y peor aún, civilizaciones pasadas cuando veían un eclipse lunar pues se horrorizaban y la relacionaban con alguna predicción de mal agüero. Hoy en día lo que se nos ha dicho es que ya el hombre ha llegado a la luna, la ha pisado. Desde a mitad del siglo pasado, desde los años, vamos a decir 50, tanto la ex Unión Soviética, Rusia y Estados Unidos siempre mostraron interés en llegar a la luna, porque no era lo mismo observarla desde acá con telescopios que llegar, pisarla y caminar o traer muestra del terreno o del suelo lunar. Iba a decir terreno, pero terrenos en la Tierra, muestra del suelo lunar. Pues la noticia que le dio la vuelta al mundo es cuando los rusos orbitaron a la luna, lo cual en esa época que había de confrontaciones políticas entre Rusia y Estados Unidos,
Eso fue un logro político y patriótico, anunciarle a los rusos al mundo que habían orbitado la Luna, no tocado suelo en ella, sino orbitado. Lo cual eso, para el patriotismo norteamericano, fue una especie como de vergüenza, de humillación, decir que ya los rusos orbitaron la Luna. Y es cuando entonces ponen a Kennedy a decir de que antes de que terminara la década de los 60, el hombre norteamericano o la agencia espacial, la NASA, tenía que poner un hombre en la Luna. 1969, todo el mundo sabe, eso fue televisado. Lo que se piensa y se cree que fue la llegada del hombre a la Luna, la pisada de Neil Armstrong. Todo el mundo lo creyó, fue un toque de queda televisivo. Pero después de eso, son tantas las teorías que han salido con relación a que eso fue un montaje, que la tecnología espacial de ese entonces, que no era posible que ese Apolo 11 hubiese podido llegar. Y por eso traje aquí a mi invitado. Domina muy bien el tema y recientemente han salido nuevas las llamadas teorías de conspiraciones, de que no fue posible para ese entonces con esa tecnología, ni la NASA ni ninguna otra agencia espacial, poder poner un hombre, o sea, a que tocara suelo lunar y poder regresar. Incluso la NASA está anunciando que para el año 2019 van a dar un viaje, un transbordador espacial a la Luna, y que lo van a televisar en tiempo real, desde que despegue de aquí, en la trayectoria hasta llegar allá, y van a mandar imágenes en tiempo real de cuando ellos pues estén caminando por el suelo lunar. Pero es para el año 2019. Yo en lo personal me pregunto por qué de tantos años y décadas que han pasado ellos no han hecho otros viajes, ya aprovechando ciertas tecnologías más avanzadas que esa tecnología análoga que tenían en el 69, y no han televisado más viajes a la Luna. Buenas noches, amigo José Luis, gracias por estar aquí. Este es un tema que yo sé que usted lo domina y lo maneja bien y tiene bastante información para que el público que esté escuchando saque su conclusión en comparación a lo que la NASA dice, y con imágenes y fotografías que han publicado esa llegada de Neil Armstrong y los astronautas que le acompañaban en el 69, en ese Apolo 11, comparar y sacar las conclusiones con las llamadas nuevas teorías de conspiración que quieren desmentir a lo que se le llama ese montaje de la NASA, de que en verdad no llegó el hombre a la Luna. Buenas noches. Salude a su público, y mañana también lo tendré aquí para hablar de un tema mucho más profundo, y con frecuencia aquí lo tendré para hablar de estas cosas que yo sé que hay un público que se merece que se le hable de esto, porque ya como que la tanta política y la tanta farándula y hablar tanto de que la TLC es esto y aquello, yo creo que ya eso está hasta medio saturado. Yo creo que el público se merece que se le lleve algo nuevo y diferente. Gracias por venir. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, profesor Guerrero. Gracias por invitarme a su programa, que ya era hora de que usted arrancara de nuevo. Sí, gracias. Con esos temas un tanto a veces controversiales y polémicos, porque al no estar financiado ni patrocinado por ningún poder político ni económico, simplemente empujado por el deseo de que la verdad salga a la luz. Yo sé que tú tienes mucha información. En esto hay opiniones encontradas, porque hay gente que sí cree que de verdad el Apolo 11 llegó a la Luna, creen en las informaciones que la NASA y en las imágenes que la NASA le ha mostrado al mundo y las fotografías.
Hay muchas personas, gracias también ya a estas redes sociales, que cuando han visto en el internet las pruebas que las teorías de conspiración presentan y explican, no pudo ser posible por esto y aquello, hay gente que ha terminado yéndose del lado de esa teoría, hay otros que mantienen todavía su creencia de que el hombre sí llegó a la luna. Adelante, José Luis, para que entre los dos pueda que quizás estemos en desacuerdo en algo, tal vez estemos en acuerdo en otra cosa, pero adelante con tu explicación sobre lo que se cree que fue la llegada del hombre en el 69 a la luna. Adelante. Gracias. Bueno, lo que podemos hacer en un tema tan controversial como el de que si fuimos o no a la luna, lo que podemos hacer es ofrecer datos, ofrecer informaciones, y el público pues tiene que también hacer su tarea. Así es. Ya es hora de que si usted quiere saber la verdad no le va a llegar muy fácil. No le va a llegar muy fácil. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a nosotros a bombardearnos con mentiras y repetírnoslas una y otra vez y 1000 veces más. Y luego esa mentira se convierte en realidad. Y luego se olvidan. Entonces no es nuestro trabajo tratar de convencer a alguien de que crea que en realidad no se fue a la luna. Así es que le vamos a ofrecer algunos datos. Eso me acuerda de alguien que dijo que es más fácil hablarle una mentira a una persona que convencerlo de que lo han engañado. Y es una gran verdad lo que está diciendo, porque desde niño yo escucho cosas que se comentan, que luego después ya que me hice adulto y he investigado, me he dado cuenta de que lo que escuché desde mi infancia no es verdad, pero convencer tú a alguien de que eso no es así, óyeme, no es fácil. Y te voy a poner un ejemplo así rapidito, porque no me quiero tampoco salir del tema. Desde los años 70 yo siempre escuchaba que Johnny Ventura se cambiaba la sangre porque tenía leucemia. Y la gente te lo decía como con esa velocidad. Sí, Johnny Ventura se cambia la sangre, tiene leucemia. Y no, yo fui camarógrafo en el Canal 4, incluso cuando yo trabajaba en el Canal 4, Johnny Ventura tiene un programa los domingos ahí. Y yo una vez me le acerqué y le dije, Johnny, con todo el respeto, pero no se me ofenda, yo desde niño escuchaba que usted tenía que cambiarse la sangre y eso. Y, ay, a mí cuánta gente no me ha preguntado eso. Lo que pasa es, me dice él, que en los años 70, cuando Radio Televisión Dominicana, José Enríquez, el director era Fon Bernal, hicieron una campaña pidiendo a la gente que fuera a donar sangre a la Cruz Roja, porque la gente no tenía cultura en eso, de donar su sangre. Y entre la campaña que se hizo, le pidieron a Johnny Ventura que fuera como donante, porque ya Johnny Ventura en los 70 con su combo show era una figura. Entonces hicieron a poner a Johnny Ventura y hacer un anuncio con él donando sangre, y la gente pensó que Johnny lo que se estaba era que cambiando la sangre, digo, porque tenía leucemia. Johnny nunca ha tenido leucemia ni se cambiaba sangre. Así la gente también, que Vincho era palero. ¿Qué se le va a ocurrir que Vincho va a salir con un garrote a dar garrotazo a la calle? Pero ya eso fue pasando de generación en generación, y ya para mucha gente Vincho era palero y Johnny Ventura tenía leucemia y nunca la tuvo. Y es difícil cuando ya esas cosas van pasando de generación en generación, convencer al que desde pequeño va escuchando algo que eso no es cierto. Es difícil, muy difícil. Adelante, siga, amigo José Luis, con su explicación. Bueno, siguiendo ese mismo tenor, a medida que las personas avanzan y vamos evolucionando y aprendiendo, así muchas cosas que nosotros teníamos como que eran verdad, pues nosotros vamos descubriendo que no son verdad, sino que son mentiras. Y el ejemplo más sencillo que yo doy es el caso típico de nosotros, que a nosotros mientras tenemos 4, 6, 7 y 5 años, nos dicen acuéstense temprano el día de los Reyes, porque ahí vienen los camellos y hay que ponerle hierba y su mentita y hasta cigarrillos le poníamos nosotros, porque venían los camellos y había que acostarse a las 6. Y a nosotros nadie nos sacaba de ahí, pero llega un día, a los 7, a los 8, 9 años, que alguien te dice, mira, eso es mentira, eso es papá y mamá que dejan. Y tremenda decepción. Uno no quiere creer eso, pero lo tiene que creer porque ya usted ha crecido y está avanzando. Pues así mismo ha sido en la historia.
en la política, en la religión, en todo ha sido mentira tras mentira. Entonces, en un programa como este no vamos a poder mencionar muchas, simplemente hoy vamos a tratar el tema del alunizaje. Les voy a mencionar algunos personajes que tuvieron mucho que ver con el alunizaje, el supuesto alunizaje, pero que no figuran por ningún lado. ¿Por qué? Porque a nosotros solamente se nos habla de los tres. Neil Armstrong, que era el capitán del Apolo 11. Del Apolo 11, Michael Collins y Buzz Aldrin. Buzz era el apodo, Buzz Aldrin. Esos fueron los tres que salieron en la cámara y que todo el mundo lo vio. Y que luego que llegaron, se dedicaron a actividades que no tenían que ver nada con lo que ellos habían hecho toda su vida, que era ser astronauta. Vamos a recordarle que el presidente de esa época era Richard Nixon. Es uno de los más siniestros personajes que ha tenido la historia americana. Tan siniestro que lo hicieron renunciar. Está F. Kendall, su secretaria, que ya está en las redes sociales diciendo parte de lo que ha creado la controversia de que en realidad no se fue a la luna. Está otro personaje súper siniestro y temible que se llama Henry Kissinger. Ha sido asesor desde Richard Nixon hasta el actual presidente Obama, y todavía está ahí. Ese yo no sé si le cambian la sangre o qué, pero todavía está ahí. Es un fósil viviente. No, es un dinosaurio. Está otro personaje que se llama Lawrence Engelberger. Ese era consejero. Está otro siniestro personaje que todo el mundo lo conoce, se llama Donald Rumsfeld. Ese fue uno de los primeros empleos que él tuvo ya de alta posición ya en el gabinete. Él era miembro del gabinete de Nixon. Estaba Richard Helms, director de la CIA del 66 al 73. Estaba también el general Vernon Walter, director de la CIA. Otro que han dado testimonio de lo que pasó ahí, está la esposa que sobrevive de Aldrin, que se llama Louise Aldrin. Está María Vargas, que es hermana de Aldrin. Y está la esposa o viuda de Stanley Kubrick. ¿Quién es Stanley Kubrick? Stanley Kubrick es un productor de cines que en esa época estaba rodando una película. Entonces Richard Nixon estaba entre la espada y la pared. Había mucha presión por la guerra que se estaba llevando a cabo en Vietnam, que también fue otro fraude, porque fue con un fraude que nos metieron a esa guerra, como la primera, la segunda y la del Golfo Pérsico, que siempre es con mentiras que se meten ahí porque es un negocio. Entonces Richard Nixon decía que había que hacer algo. ¿Y qué era lo que iban a hacer? Bueno, el jefe de la CIA, que era Vernon Walter, le dice, bueno, tenemos problemas. Dice, ¿qué pasa? En un par de meses tenemos la información decodificada de que Rusia va a enviar un hombre a la luna, y no podemos darnos el lujo de que Rusia vaya primero que nosotros. Entonces él le dijo, pues vamos a hacer todo lo posible por llegar nosotros primero. Entonces mandaron a llamar a los directores de la NASA. Los directores de la NASA le comunicaron a Nixon o a su consejero que era posible llegar, pero que no íbamos a tener fotos simultáneas del alunizaje. Entonces ahí empezó el problema, porque Richard Nixon dijo, no, pues entonces no, porque yo lo que necesito es que haya fotos, porque evidencia. Con la foto es que vamos a tener la evidencia de que hemos llegado. Entonces a Henry Kissinger se le ocurrió, y a Donald Rumsfeld se miraron, y parece que ambos coincidieron y dice, pero ¿y por qué no hacemos la toma de las fotos en un estudio de grabación? Richard Nixon no titubeó. Él soltó el cordón del teléfono, que lo tenía ya tú sabes.
de los nervios, dándole vuelta. Eso lo dice Eve Kendall, la secretaria, que iba anotando todo. Eso está todo en un despacho. Ella va escribiendo, ellos van hablando. Entonces, él le dice, pues, manos a la obra. Tienen 2 semanas para que pongan todo en camino, a correr. Y él fue a donde la secretaria, le cogió todos los papeles que había escrito, los rompió, los tiró en el zafacón, y la gente salieron del despacho del presidente. Inmediatamente se pusieron en contacto con Stanley Kubrick, y cogieron un vuelo la misma tarde y volaron hacia Inglaterra, donde se encontraba él en la Metro Golden Mayer de Londres, rodando una película confidencialmente acerca de la luna o del planeta. Entonces tenía una escenografía apropiada para la ocasión, y Richard Nixon, Henry Kissinger y Donald Rumsfeld se le acercaron y le pidieron el favor. Él no se pudo negar porque años atrás él había ido al Pentágono a solicitar un favor y se lo concedieron, que fue que le prestaran una cámara que solamente el Pentágono la tenía, que era capaz de fotografiar satélite de noche a esa altura y fotografiar satélite enemigo, y esa cámara era la indicada para hacer el rodaje de la película. Entonces él dijo, bueno, pues está bien, pero yo no tengo que ver nada con esto. No, tú no tienes nada que ver con esto, simplemente préstanos el estudio por 1 semana y te lo vamos a devolver intacto como tú lo dejaste. Pero él se quedó ahí y empezó a mirar la actuación de los supuestos astronautas, que no eran ninguno de los 3, porque eso es encubierto. Aldrin, los 3 astronautas están en Estados Unidos, en Nueva York, ellos están en Londres. Ellos están en Londres preparando la escenografía. Entonces buscaron dentro de la CIA los candidatos que sirven para eso. Normalmente tienen que ser personas sin esposa, sin hijo. Por si acaso algo sucede, ellos tienen que desaparecerlo. Y así fue que lo hicieron filmar. Inmediatamente terminara la misión, ellos tendrían que desaparecerse. Le cambian la identidad y lo borran del mapa. No Social Security, lo desaparecen, pero siguen vivos. Entonces Kubrick se quedó mirando y vio que cometían demasiado errores, y dijo, no, esto no puede ser así, esto tiene que ser así. Entonces le dieron el mando a Kubrick para que dirigiera todas las escenas. Y así se acordó. Henry Kissinger y Donald Rumsfeld le dieron la potestad para que él fuera el que dirigiera todas las tomas. Y empezaron a rodar. Luego, también se supo que el presidente Richard Nixon, ese video también está en las redes, el presidente Richard Nixon hizo un video donde empezaba a dar el pésame, como que había muerto, que el alunizaje no se pudo y que todo fue un fracaso. Entonces se grabó eso y está en YouTube también. Luego que ya tienen todo montado, empieza el conteo. La gente supuestamente salen para la luna y se quedaron unas cuantas horas dándole vuelta a la órbita terrestre y empezaron a hablar lo que le habían dicho que tenía que decir. Entonces empezó la comunicación y ellos, pues claro, empezaron a decir lo que supuestamente estaban viendo y que estaban mandando las imágenes, pero las imágenes eran de Houston, no del satélite que lo estaba llevando a la luna, o el aparato que lo estaba llevando a la luna, sino era del Centro Espacial Houston, del Caño Cañaveral. De ahí fue el lanzamiento. Eso en Florida, porque ellos tienen todo eso dividido. Por eso es que hay personas que dicen, pero ¿cómo va a ser que...? Porque hay un video de la NASA donde dice, ¿cómo va a ser que la NASA va a encubrir un hecho de tanta envergadura donde hay 20,000 personas trabajando? No,
pueden haber 40,000, pero las personas que saben lo que está pasando son unos cuantos. Y eso es muy limitado. Eso es muy limitado. Fue una operación muy bien hecha, pero como dice la Biblia, que no hay nada encubierto que no sea descubierto. Y como ustedes saben que estamos en la era, vamos a decir, de la verdad, donde ya la Tierra completó un ciclo de unos 26,000 años, que concluyeron en el 2012, donde entramos en lo que se llama el amanecer de un día galáctico. Eso es lo que está pasando, por eso los humanos estamos más despiertos y se le hace un poco más difícil a la élite que está dirigiendo el asunto y controlando, se hace un poquito más controlarnos. Somos incontrolables, y mucho más esos muchachos que están naciendo del 88 para acá son personas incontrolables, están opuestos a todo el sistema, no hay nadie que lo controle. Algunos se van por hacer bellaquería, pero otros se van por la música, otros se van por la computadora, por la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde empiezan los fallos? No solamente de Kubrick, porque Kubrick parece que en su interior él quería que en el futuro se llegase a saber, y de hecho él pone algunos mensajes en otra película que hizo, pero ya aparte vamos a dejar a Kubrick tranquilo y vamos a irnos a algunos errores o algunas razones por las cuales es imposible. Una de las razones por la cual es imposible llegar a la luna es la zona peligrosa de Van Allen. Ahí no sé si usted quiere comentar algo, profesor, sobre esa zona peligrosa de radioactividad que se encuentra a unos 1,000 kilómetros de la superficie de la Tierra, para que usted me ayude un poco ahí con ese asunto de Van Allen. No, sí, tanto la Agencia Espacial de la NASA, los rusos también, los chinos, conocen sobre esa área, que ellos le llaman incluso el Triángulo de las Bermudas del espacio. Pero según dicen ellos, hay forma de desviarse y no pasar por ahí, es lo que ellos dicen. De acuerdo a los chinos y a los rusos, por ahí no se puede pasar. Humano no se pasa por ahí, porque la radiación es tan fuerte que te calcinaría, no importa la vestimenta que te ponga. Entonces, esa es una de las razones. Ahora en el 2014 salió un video de un astronauta que dice, antes de ellos decir que fueron a la luna, ellos lo que tienen que decir es cómo fue que ellos cruzaron por ahí antes de llegar. Entonces, vayamos a uno de los principales errores. El primer error, el módulo espacial, al momento de alunizar, se supone que va soltando un fogonazo por la cola, y al aterrizar o al alunizar se supone que debe por lo menos echar polvo para los lados, ¿verdad? Si no es una roca que va... Y más el suelo lunar, que es un polvillo que bueno, tiene. Pero mira dónde viene la contradicción. El módulo, él va diciendo 0, 1, 0, alunizamos, ok, se apagan los motores. Cuando tiran la foto, no hay nada debajo del módulo. O sea, no hay huella del módulo al momento de alunizar. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Que ellos muestran una pisada del pie de uno de ellos, y le toman la foto y la mandan para acá, supuestamente. ¿Qué resulta? Que por ley de la gravedad en la luna, el peso del hombre se convierte en 6, un séptimo un sexto del peso real que tiene aquí en la Tierra. Ok, sí. Se supone entonces que si cuando él pisó, lo que él pesaba eran algunas 60 libras, porque es un sexto de lo que pesa. Sí, porque a donde hay menos gravedad, o sea, así mismo se disminuye el peso del cuerpo. Él tiene que estar en el aire, como se ven en la foto, que en el aire, pero es mentira. Lo que pasó fue que ellos pasaron las imágenes en cámara lenta, pero no se veía un hilito que lo tenía colgando por aquí, pero hay cámaras que ya lo han descubierto, que hay un hilo que se ve, porque el fondo es negro, entonces por eso no se ve el hilo que lo está alando, y ellos se ven como que van caminando, y que en cámara lenta es mentira, es que lo están alando.
Entonces, esa pisada, dice un especialista, para hacer esa pisada con la ley de la gravedad que hay allá, debiera haber pisado polvo talco para hacer esa pisada. Y supuestamente la pisada quedó allá. Pero sin embargo, el módulo cuando iba a alunizar no levantó polvo. O sea, sí, porque esa imagen esa foto le dio la vuelta al mundo, la pisada de sí. Neil Armstrong, la primera pisada. Exactamente. Pero ya ahí empieza el problema. Segundo problema. Cuando ellos están poniendo la estaca, donde van a poner la bandera ondulea. Me corría aquí el profesor. Ondea. Resulta que donde no hay atmósfera no puede ondear porque no hay viento. Pero si hay un aire acondicionado central que está soplando, ahí sí se mueve. Pues por eso fue que se movió, porque había un aire central, porque era un estudio de grabación. Entonces, otro problema es la sombra. Ustedes que estudian, profesor que estudió fotografía y cinematografía, sabe que bajo la luz del sol, toda la sombra de todos los objetos movidos y lo que están estáticos tienen que ir en la misma dirección. Bueno, pues en el video y la foto que ellos suministraron, las sombras están en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque habían 4 focos, de los cuales dos de ellos están en los videos que hay en YouTube, que son 2 focos grandes enfocando el set, y por eso es que tú ves que una sombra de uno coge para allá y la sombra del otro coge para acá. Sí, a diferencia de que hubiese sido luz de hilo, o sea, vamos a decir el solar, sí. Sí. Iluminación solar. Si es solar, que era solar la que estaba allá, tenía que ir en una dirección. Daylight. Sí. Ok. ¿Qué pasa? Otra fragancia. A Aldrin se le pregunta, ¿y vieron estrella ustedes? Aldrin queda así como en el aire y mira a Colin y le dice, I have no recollection. No recuerdo haber visto estrella, pero mira qué cosa. Uno que está fascinado con el cielo, mirando estrella, a ver cuál es Osa Menor, Osa Mayor. Entonces ustedes tienen la oportunidad de estar allá, cerquita de las estrellas, y ustedes no tomaron una foto de las estrellas. Pues esto es increíble. Ese fue otro error de los 3. O no de los 3, sino de los que organizaron el supuesto alunizaje. Ok, donde la cosa se complica es cuando ya pasan todo lo que ellos tenían que decirle al mundo de lo que hicieron. Richard Nixon empieza a quitársele el sueño. Entonces, ¿qué era lo que le quitaba el sueño a Nixon? Que Nixon decía, ¿y si uno de estos muchachos habla? ¿Y qué? ¿Y si uno de estos muchachos? Pero era mucho. Eso iba a ser más vergonzoso que Watergate. Claro, entonces Richard Nixon llama a uno de sus colaboradores y le dice, ¿y qué tú crees si de verdad hacemos lo que lo hicimos filmar, que de verdad desaparezcan? Y él dice, bueno, señor presidente, usted hará lo que usted quiera, pero eso es un trago de muy mal gusto, porque usted debió haberlo hecho inmediatamente, no a estas alturas, porque ya había pasado un tiempecito donde ya todo el mundo se lo creyó. Entonces él dijo que había que desaparecerlo. Entonces otros trataron de aguantar la orden, pero ya un coronel había dado la orden y no era indetenible, y mandaron la siniestra suma de 150,000 agentes, más agentes más agentes secretos de la operación para agarrar a Saddam Hussein. Ahí hubo más personajes detrás de esa persona para matarlo. Uno de los últimos fue el camarógrafo, y hasta lo grabaron, y está grabado cuando lo ejecutan. Lo mandaron para Filipinas, ya
ellos estaban como filipinos y los mismos filipinos lo ayudaron a encontrarlo, porque ellos dirían, ellos no saben hacer el papel de filipino, porque solamente preguntaban por mujeres y tabaco, y ellos mismos se delataron, entonces lo mataron. El último, el que más duró, fue un técnico que se fue a Brooklyn, se llama Bud Step, escenógrafo. Se olió lo que había y salió corriendo y se asiló en una yeshiva en Brooklyn. Ahí duró 10 años hasta que lo pescaron. O sea, ahí no quedó nadie quedó. Ahí solamente quedaron los que dirigieron las operaciones, que fue Nixon como presidente, Kissinger, Donald Rumsfeld, Richard Holmes y el general Vernon Walter, que era el director. Richard era el jefe y Walter el director. A Vernon Walter lo mataron. O sea, José Luis, que lo que tú estás narrando se parece mucho al secuestro de Jesús de Galíndez, que todo el que tuvo que ver con ese secuestro desaparecieron. Se fue. Y por eso los de la masa se metieron en el lío que metieron. O sea, que todo el que tuvo que ver con vamos a decir, con el montaje del supuesto alunizaje. Todos, menos Kubrick. Porque Kubrick, aunque ellos le habían prometido eso, él cometió el error de volver a solicitar la cámara prestada para otra película. Entonces él pensó ahí que iban a hacer hostil con él, y lo que hizo fue que se trancó en su casa, y desde su casa, con su familia, sus hijos, desde su casa él hizo toda la película de ahí en adelante. No importa que había toma en Nueva York o había toma en Antártida, era ahí que se hacía, porque era una casa bien grandota que él tiene, y ahora la tiene su esposa en Londres. El único que quedó fue él, de los que trabajaron en la operación. Los que la dirigieron no. El más alto fue, eso está en el internet, la gente lo puede buscar. Y a los que desaparecieron no tenían familia. Pero por eso era que lo buscaban así y lo hacían filmar. Soltero, sin hijo. Hay unos muchachos, sobre todo esos que son descendientes y familiares de los Ku Klux Klan, que le encanta matar gente, que le encanta meterse al Army para pertenecer a unas fuerzas especiales de esas, pero no tienen familias cercanas. Claro que tienen madre, tienen padre, pero no tienen familiares cercanos como hijo y esposa que lo reclamen. Y imagínate tú, si la NASA te manda una carta a ti diciéndote lamentamos mucho lo sucedido, como sucedió con 3 astronautas, que no eran esos 3 los que iban para la Luna, eran otros 3 diferentes, y esos 3 diferentes, 2 de ellos dijeron: tenemos una preocupación, sentimos como que alguien va a morir. Bueno, pues los 3 murieron porque en un simulacro de un alunizaje, cuando ya estaban cerquititas, supuestamente cogió fuego el módulo que lo llevaba, y murieron los 3 calcinados. Solamente por decir que alguien iba a morir. Entonces Neil Armstrong y Colin y Aldrin se mantuvieron siempre ocultos. Uno se metió a evangélico, no sé a qué religión fue, y se puso a leer la Biblia. Otro se hizo sacerdote. Aldrin se volvió alcohólico y andaba deambulando por la calle sin rumbo, y tuvo que ser internado a un centro psiquiátrico para que se recuperara. Pero el que habló es Michael Collins. Ese habló y dijo: es posible que haya sido verdad que no fuéramos a la Luna. Se le escapó, y ahí empezó la gente a dudar, y los demás científicos que dicen que no, que es imposible, que eso es imposible, y todos los errores que hemos mencionado, algunos de ellos, la sombra, la luz, el ondeaje de la bandera. Pero el más chulo que yo te quiero decir, Luis, es: ellos alunizaron, pero aquí amarizaron. Para que sepa. Pues de las otra cosa, ayer yo no fue ayer.
En el programa, la segunda parte que hice de Marte, yo hablaba que cuando un astronauta pasa más de una semana en gravedad, expuesto a gravedad cero, cuando regresa aquí llegan medio inválidos, que hay que sacarlo en camillas. Sí, yo escuché eso. Cuando se le muestran las imágenes al público de ellos regresar del supuesto alunizaje, ellos estaban caminando de lo más normal. No, ellos vinieron normal. Y como que estaban para Nueva Inglaterra. Y no es posible que después que tú estás, incluso hasta con 24 horas que tú estés expuesto a gravedad cero, ya cuando tú vuelves a tocar el suelo terrestre, tú estás como cojeando y como, o sea, tú caminas como el que está borracho, con solamente pasarte 24 horas expuesto a gravedad cero. Vladimir, ¿hay alguien en línea? Hay 2 personas en línea. Vamos, antes de terminar el programa, a darle paso a estas 2 llamadas. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Aquí está el amigo José Luis con su tema de las teorías de conspiración sobre el supuesto alunizaje. Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Qué tal? Escúcheme, ayer siempre tiene estos programas que está bastante interesante, y ayer también tuvo uno y casualmente cuando yo lo llamé que iba a opinar, se me descargó el teléfono y no cargaba el cargador. Pero este también está interesante, igual que el de ayer. Usted sabe que este país sufre de hacer mucho montaje, ¿me entiende? Entonces, así como, por ejemplo, el subtítulo del programa de conspiración, teoría de conspiración, sí. Usted sabe que antes no se hablaba mucho, porque cuando aquí alguien ha tratado de mentir cosas que son posibles montajes, entonces ellos hacen el cosa al reverso, entonces acusan de conspiración al que está tratando de aclarar la conspiración. Eso es verdad, es cierto. Entonces, ese asunto del viaje a la luna, ya en esta época, por ejemplo, antes había que leer mucho y empaparse mucho, y habemos personas que sufrimos de que no nos gusta casi leer, pero hay muchas formas ahora, vía internet, vía YouTube, que es más fácil informarse y comentar. Y usted sabe que incluso hay una película, hicieron una película, la película mayormente dicen que no son ficticios, porque no quieren involucrarse, eso principalmente sus directores de cine, en problemas con el gobierno, pero muchas veces están bien cerca de la realidad. ¿Entiendes? Ellos, sí. Como no son un documental, sino una película, ellos no dicen específicamente que pasó así como está siendo plasmado en la película, pero sí es una película que prácticamente desmiente el viaje a la luna, porque los actores que hacen el papel de los astronautas fueron secuestrados incluso en contra de su voluntad por un tiempo. Y hubo uno que tuvo hasta amenaza de muerte, porque parece que estaba como por hablar, porque tenía miedo, y estuvo a punto de divulgar la verdad en la película. ¿Se entiende? Entonces, ese asunto siempre ha sido, siempre la conspiración siempre ha sido interna. Entonces, cuando una persona trata de divulgarla, lo que hace es que ellos lo hacen a la reversa, entonces lo acusan a esa persona de conspirar contra el gobierno. Y lo cierto es, sí, gracias Fausto, y lo cierto es que muchas agencias que tienen que ver, vamos a decir, con el gobierno, van a tener que reconsiderar a la hora de dar informaciones, porque ya esta generación es muy diferente a generaciones de 40, 50 o 60 o de 100 años atrás. La gente antes pues confiaba en todo lo que le llegaba a través de la prensa escrita, a través de noticiarios de televisión, pero hoy en día hay una generación de gente que se dedica a investigar, y ya tienen que ser muy cuidadosas las agencias a la hora de
de llevar una información, porque como bien lo acaba de decir el amigo José Luis, ya la cosa no es como antes. Cada información que sale, siempre hay un grupo de gente que está al acecho de que si lo que ha salido es veraz o real. Y ahí mismo no bien acaba de salir una información cuando ya te está saliendo la contraparte, o contradiciendo o desmintiendo lo que se quiere dar a conocer como una supuesta verdad. Buenas noches, vamos a darle paso a esta llamada, a ver quién nos llama. Sí, buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Jacinto Núñez. Oh, Jacinto, gracias por llamar, buenas. Sí. Bueno, indudablemente, como siempre, no me canso de elogiar programas como estos que influyen verdaderamente a los oyentes, ya de que indudablemente, decía yo en un programa suyo, que cuando se repite tanto la mentira, se llega a convertir en verdad, como expuso el caballero que ahora ha dado esta charla. Yo recuerdo que cuando ocurrió el caso de la supuesta alunizaje de esta gente en la Luna, yo estaba en la calle Escalante, esquina Independencia en Santiago, soy de Santiago, y no todo el mundo tenía televisión en esa época, pero yo estaba así al frente de una casa de un amigo, ellos tenían televisión, y estaban las puertas abiertas y mucha gente estaba mirando, y un señor de San José de las Matas dice, cuando viene, que dice, en estos momentos están los astronautas norteamericanos alunizando en la Luna, y él dijo, señores, pero qué mentirosos son. No sé en qué se basó, porque yo era un muchacho, y eso, como quien dice, ¿quién podrá llegar allí? Y sin embargo, con el tiempo, aún haberse dicho, como dije hace un momento, que la mentira se convierte en verdad de tanto repetirla, mire cómo son las cosas. Todo lo que está debajo del sol, tarde o temprano, la claridad llega a él. Ahí está la claridad, la han presentado ustedes. Y la ridiculez precisamente está de los que en aquella ocasión quisieron, que engañaron, porque mucha gente se lo creyó. Sin embargo, mire a los años que han pasado, y ahora es cuando la población que le ha dado seguimiento a través de charlas como esta o habrán leído, es cuando se enteran verdaderamente de la pura verdad. Así que indudablemente hoy día la tecnología ha cambiado muchísimo, y se espera, como usted expuso en otras reuniones, en otras posiciones pasadas, que se espera que habrán de llegar a Marte y y aquello, pero no sé cómo será, porque ese avión que estaba viajando de aquí a Francia, que lo hacía en 3 horas o 2 horas y pico, el Concorde, el Concorde, que está ahí en las 42 en el río Hudson, lo tienen de exhibición. Sí, como museo. Si el motivo no fue de que no cuadraban en los beneficios para la compañía, era que estaba destruyendo la capa de ozono. Entonces, dígame usted, esos cohetes que mandan para allá arriba, lo que no se le dice al pueblo o al mundo, es que el espacio está lleno más bien de armamentismo, cuidando los intereses de determinadas potencias. Esa es la pura verdad de lo que está pasando. Así que esperamos poder tener más conocimiento en el futuro. Que, como dijo usted, las cosas tendrán que hacerse con mayor claridad y con menos engaño a la población. Gracias. Gracias, Jacinto, y qué bueno tenerlo a usted como oyente. De verdad que cada llamada suya es un buen aporte a todo programa que usted llama. Una última llamada, pero quiero hacerle un llamado a Fernando Navarro. Ya mucha gente me está pidiendo que por favor me dé una hora más. Me queda corta esta hora. Fernando Navarro, esta es mi segunda semana en el aire, pero ya usted sabrá que el contenido de lo que estoy haciendo, mucha gente pues lo está aceptando como bueno y válido. Me han llamado mucho para que por lo menos usted me dé una hora más, que el programa sea de 10 a 12. Yo sé que eso implica un poquito más de costo, pero de verdad que una hora me queda corta. Y mañana yo tengo un tema muy interesante. Atención, amigos oyentes. El tema de mañana es hasta delicado. Voy a tener también aquí a mi lado a José Luis. Para quienes no lo saben o no han escuchado hablar de esto,
Y el amigo Cocolizo, grábame mañana este programa y súbelo a YouTube porque va a ser muy interesante en su contenido. Voy a hablar mañana sobre un satélite que tanto Rusia como Estados Unidos ya saben de la existencia de él, y le han puesto como nombre el Caballero Negro. No lo confundan con el Caballero Negro luchador de Jack Veneno, que es Roberto Rosario, el dueño de la Junta, porque Roberto no es el presidente, es el dueño de la Junta Central Electoral. No me voy a referir a ese Caballero Negro, el luchador. Es a un satélite que se han dado cuenta que ya lleva cientos o tal vez miles de años orbitando la Tierra y ha causado mucha preocupación entre Rusia y la NASA. Ese será el tema de mañana. Voy a traerles incluso audio sobre alguien que está hablando de la existencia de ese satélite llamado el Caballero Negro. Y es bastante interesante de lo que se va a hablar mañana y analizar entre José Luis y yo sobre la existencia de ese satélite. Última llamada ya, porque ya tenemos unos minutitos pasados de las 11. Buenas noches, a ver quién nos llama. Es José Enrique, iba a decirle breve Sí. lo que hoy se está hablando en el programa. Así se hablará en unos años de cómo, como una demolición, cayeron las Torres Gemelas. Buenas noches. No sé. Ay. Bueno. Para ese tema podemos hacerlo el mismo 11 de septiembre, porque ahí sí hay información de que eso fue otro gran montaje, como el del alunizaje también. Bueno, gracias José Luis, de verdad te agradezco tu presencia aquí. Mañana otra vez a las 10 estarás aquí conmigo hablando sobre ese satélite que se cree que tiene miles de años orbitando el planeta Tierra. Miles de años cuando en realidad existía un atraso en la humanidad en donde lo que hoy conocemos como tecnología no existía. O coincidencia, ¿quién puso ese satélite ahí? ¿De dónde vino? Ese será el tema de mañana. Les agradezco su llamada, sus comentarios y ya hablaremos entonces con Fernando Navarro a ver si me da una hora más para que este programa sea de 10 a 12, porque de verdad que la hora me queda corta. Buenas noches, les agradezco el que esté conmigo. Antes de terminar, profesor, gracias Vladimir. Vladimir Putin mandó a toda la tripulación aérea de guerra estar en tierra, porque a ellos le han tumbado satélite y a los americanos también, y ni fue el uno ni fue el otro. Entonces ellos dicen que ellos le van a disparar al Caballero Negro, pero que el Caballero Negro tiene miles y miles de años. Se cree que fueron los atlantes que colocaron al Caballero Negro ahí. Bueno, ese será el y tema los de Anunnaki. mañana. Ese será el tema entonces de mañana, que espero que mis oyentes pues se lo disfruten. Buenas noches, gracias por estar conmigo y queden en sintonía porque a continuación vienen 100 canciones y 1 millón de recuerdos. Gracias y buenas noches. Buenas noches.